Vertidos que tenemos es precisamente el tema de las medidas cautelares. Esta mañana me comentaron un caso y quiero exponérselo a ustedes porque resulta que vamos a decirle así, a dos niños, uno de 17 y otro de 16 años, em, lo, están vinculados a proceso por el tipo penal de portación de armas, cargadores y cartuchos. Y además se tiene por la unidad de análisis de contexto que estos niños están involucrados o están relacionados con el régimen de excepción en materia de delincuencia organizada. Entonces nos dicen, ¿qué debemos hacer? Porque resulta que en la ley de justicia para adolescentes nacional, que ya es una sola en todo México, nos indica que la medida de internamiento debe ser excepcional y la duración máxima es de 5 meses. Entonces, resulta que estas personas el día viernes se les vencieron los 5 meses porque fueron vinculados a proceso el día 17 de diciembre del 2023 y ahora el 17 de mayo del 2024, el juez de adolescentes dice no pueden estar más en internamiento. En el artículo 119 de la Ley de Justicia para Adolescentes de México, indica que se deben aplicar cualquiera de las medidas cautelares y cuando ya excede del tope de los 5 meses deberán dejarlos en libertad, aun cuando debe seguir el proceso, pero se les debe aplicar una medida cautelar diversa a la privativa de libertad. Es decir, ya no pueden estar en internamiento preventivo y ahora se tiene que adoptar cualquiera de las otras 12 fracciones que marca este artículo 119. Y resulta que el juez de control, el juez de garantía, lo que dice es, le decreto la inmediata libertad a estos dos adolescentes y pero los vamos a cambiar la medida cautelar por internamiento en su propio domicilio o en el lugar donde el juez designe. Pero como estos dos adolescentes no tienen residencia en el lugar donde se les está enjuiciando, entonces le pide a la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes para que ellos se quedaran con estos dos adolescentes que están involucrados con un régimen de delincuencia organizada. Evidentemente, cuando recibe el oficio el procurador de niños, niñas y adolescentes, inmediatamente brinca y dice, no, yo no los puedo recibir aquí porque el internamiento en su propio domicilio tiene que ser en el domicilio del adolescente o tiene que ser en algún otro lugar donde se cumplan las condiciones mínimas de seguridad. Y resulta que en los albergues donde están los demás niños, principalmente son niños que están en situación de calle, niños que están en situación de orfandad, niños migrantes o niños que han sido víctimas de violencia familiar o de violencia sexual, que están ahí, digamos, en los albergues y que reciben un tratamiento especial. Pero resulta que ahora tienen que recibir a estos dos niños de 16 y 17 años para efecto de que se quede bajo la custodia de la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes por el plazo que dure el proceso jurisdiccional y deberá informarle a la unidad de medidas cautelares, así como al juez de garantía, respecto de la vigilancia y el cumplimiento de estas medidas. Evidentemente, ahí hay un problema que cautelarmente no podemos perder de vista, que es precisamente lo que son las características de todos los procesos cautelares. ¿Por qué?
porque tiene instrumentalidad en este caso, sí, porque deviene de un juez de garantía. ¿Es provisional? Sí, porque va a durar solamente en lo que dura el proceso. ¿Es flexible? Sí, porque estamos cambiando de la medida de internamiento ahora a una medida de resguardo en un domicilio que ha designado el juzgador, que no tiene las mismas condiciones de un lugar de internamiento. Pero ahí hay una cuestión que tiene que ver con la contingencia, que significa eficacia. ¿Qué tan eficaz es que tengamos a esos dos niños en un albergue donde por las características de los niños no tienen las condiciones de seguridad necesarias para albergar niños en conflicto con la ley penal y máxime que están involucrados a un régimen de excepción en materia de delincuencia organizada? Recuerden ustedes que ya la jurisprudencia se pronunció, e incluso yo también estoy de acuerdo, que no viola las reglas de Beijing, ni tampoco viola la Convención sobre los Derechos del Niño, el hecho de que se les aplique el régimen de excepción que marca la Convención de Palermo, relacionado con cautela y prueba cuando esté en una situación de delincuencia organizada o digamos, de crimen organizado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el hecho de tener a estos dos niños en esas instalaciones, la consecuencia inmediata y directa es de que están en riesgo. No solamente están en riesgo estos dos adolescentes, sino también está en riesgo, digamos, los propios niños que están en ese albergue. Entonces, ahorita de manera provisional, la Secretaría de Seguridad Pública está brindando protección periférica a esta área, o más bien dicho, a este albergue, mientras se decide política y jurídicamente qué hacer. Y precisamente es una de las principales controversias que tiene el proceso cautelar cuando éste no cumple con todos los presupuestos y características para lograr su eficacia dentro del proceso cautelado o jurisdiccional. Por eso, es importante que ustedes no pierdan de vista lo siguiente, que hay tres tipos de procesos. El proceso de conocimiento, que en este caso es el proceso de justicia para adolescentes, que es diferente al proceso penal, que es diferente al proceso de extinción de dominio, que es diferente al proceso civil o que es diferente al proceso familiar, que esos son procesos cautelados. El proceso de conocimiento también lo vamos a conocer en la doctrina como un proceso cautelado. ¿Por qué? Porque es la cautela, es decir, esas figuras preprocesales que sirven para garantizar, digamos, que no se pierda esa apariencia de un buen derecho. Y por eso tenemos ahí ese tema de los procesos cautelares y en este caso del proceso cautelado. La justicia para adolescentes, al ser un proceso cautelado, entonces debe regirse con reglas especiales del proceso cautelar, que es precisamente lo que se debe tomar en cuenta para la imposición de una medida, y estas medidas pueden ser precisamente todas las que marca el artículo 119 de la Ley de Justicia para Adolescentes. Pero no solamente tenemos medidas cautelares. En la Ley de Adolescentes, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares o en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos providencias precautorias, medidas cautelares y medidas de protección. Digamos, en el caso de Colombia, le llamamos también medidas de aseguramiento, pero el proceso cautelar colombiano sí hace la diferencia entre lo que es una cautela real y una cautela personal dentro del propio código, bueno, en este caso, Código Procesal Penal, la ley 906/2004, que por cierto, el 31
el 31 de agosto cumpliría 20 años. Entonces, lo que podemos observar ahí es de que el proceso cautelar tiene tres grandes pilares. Lo que es la providencia precautoria que va a proceder desde el conocimiento de la noticia criminal hasta la formulación de la imputación, la medida cautelar que procede desde la formulación de la imputación hasta la sentencia definitiva y las medidas de protección que proceden en cualquier momento. Tomen en cuenta que estas medidas de protección se aplicarán aun cuando, por ejemplo, se dictase en el caso mexicano un auto de no vinculación a proceso. Es decir, las medidas de protección van más allá de la cuestión, digamos, genérica del derecho procesal. Recuerden ustedes que toda cautela, llámese providencia precautoria, medida cautelar, medida provisional, medidas de aseguramiento, pueden ser personales o reales. Ahí estoy poniendo alguna serie de ejemplos como la prisión preventiva, que es una medida cautelar privativa de libertad, digamos, en este caso es de carácter personal, o el arraigo, que por cierto, ustedes saben que en el caso Sopaxle Tepicle contra México, ya se ha condenado al Estado mexicano para que ya no pueda aplicarse la figura del arraigo antes de la judicialización de la carpeta. También tenemos la cuestión de la detención. Sí, y ustedes saben que la detención por flagrancia principalmente, que está vigente en prácticamente todos los códigos iberoamericanos, también, digamos, tiene una importancia en cuanto hace a su provisionalidad o temporalidad. Y sabemos que la prohibición de ir a determinados lugares o en su caso la separación de personas que anteriormente se conocía como separación de cuerpos, que también están, digamos, ahí como medidas de aseguramiento que muchas veces se aplicaban en los procesos familiares. Y claro, también tenemos procesos cautelares reales, como el tema de la garantía económica, la inmovilización de cuenta bancaria, el aseguramiento de bienes, la intervención de la caja o suspensión de objeto social, que ustedes van a encontrar en el libro, en el último capítulo, precisamente el estudio de las medidas cautelares sobre la responsabilidad penal de las empresas. Como ustedes saben que en los términos de los artículos 421, 420, 26, perdón, 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se regula precisamente esta figura de la responsabilidad penal de la empresa. Ahora, por ejemplo, en el caso colombiano sabemos que no se regula la responsabilidad penal de la empresa, pero hay un problema. Ayer estaba en una conferencia en Chihuahua con los amigos notarios. Me llamó la atención las 40 reglas del Gafilat. Ustedes saben que el Gafilat es una organización que ahorita les voy a poner aquí. Y ahí tenemos el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Es una organización intergubernamental de base regional que agrupa 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Y este Gafilat fue creado para prevenir y combatir lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales. Y claro, si ustedes ven, por ejemplo, en este grupo de acción financiera internacional, eh, es un grupo, bueno, más bien dicho, el Gafilat es un grupo regional del Gafi, que está conformado, en este caso, por Colombia y también México. Bueno, una de estas reglas del Gafilat nos dice precautoriamente todos los países que pertenezcan al Gafilat deben tener responsabilidad penal de las empresas para el combate al lavado de activos. Y ese es uno de los incumplimientos que se están dando por varios países latinoamericanos. Bien, ahora, entonces eso quiere decir que el tema de las medidas cautelares reales en los próximos meses, por no decir en los próximos años, va a cobrar una importancia fundamental en el combate a la delincuencia. Las medidas cautelares personales, lo común es la prisión. Todo lo demás son medidas accesorias. Pero lo que es cierto es de que en los próximos años y con la, digamos, con la influencia del Gafi o del Gafilat, que están presionando a todos los estados parte para que adopten políticas preventivas y de reacción en el lavado de activos, en el caso latinoamericano estamos coaccionados a seguir este régimen de implementación de medidas cautelares reales. Ahora no las hay. Ustedes analicen el Código Nacional de Procedimientos Penales y las medidas cautelares reales prácticamente son las providencias precautorias que están en el artículo 138, que es el embargo precautorio y la inmovilización de cuenta bancaria. Y quizá ustedes incluyan la multa. Y el régimen de supletoriedad están en el 139, en donde se refiere que en cuanto hace al arraigo, debe aplicarse las reglas del Código de Procedimientos Civiles. Recuerden ustedes que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de fecha 7 de junio del año 2023 hace referencia a que es necesario una declaratoria de incorporación para poder aplicar este dispositivo. Pero tomen en cuenta que las providencias precautorias, medidas cautelares y medidas de protección del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no solamente va a regir para la materia civil. Saben ustedes que en los términos del artículo 3 del Código de Comercio es complementario o es supletorio también de la materia mercantil, también es supletorio de la materia de amparo, también es supletorio de la materia de la responsabilidad penal de la empresa y también es supletorio en el caso de la extinción de dominio. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en la extinción de dominio ya tenemos dos providencias precautorias. La primera, la disposición anticipada de bienes y la segunda es la venta anticipada de esos bienes. Y estos precisamente es para atender el fortalecimiento de las providencias precautorias, medidas cautelares y medidas de protección de carácter real. Dicho sea de otra manera, las medidas cautelares penales, por eso decidí cambiarle el título a mi libro, que antes se llamaba Medidas cautelares en el sistema acusatorio. Ahora le vamos a llamar medidas cautelares penales. ¿Por qué? Porque no solamente basa o es sinónimo de la prisión o es sinónimo de la garantía económica, sino que cada vez está siendo más técnico la incorporación de nuevas figuras procesales, pero ya dentro del procedimiento penal. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que para la responsabilidad penal de la empresa, o una de dos, o fortalecemos los artículos 421 o 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o en su caso, creamos una ley nacional de responsabilidad penal de la empresa, que sea totalmente autónomo a las reglas de la dogmática penal que traen nuestros códigos penales, tanto el federal como el de las distintas entidades federativas. También tomen en cuenta que está la tendencia y así, incluso el año pasado, en abril del año pasado, le dimos de propia mano al ex senador, bueno, yo creo que sigue ahorita en el Senado, pero ya prácticamente terminando su periodo, a Ricardo Monreal, recibió de propia mano de un servidor el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21 del Código, digo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hablar respecto del Código Penal Nacional. Es decir,
ya está en el tintero de la Cámara de Senadores y así lo estamos impulsando, aun cuando estemos en época electoral, estamos impulsando estas figuras procesales y estas figuras penales de que sea únicamente un código penal para toda la República. Y hace unos días ya les propusimos la creación de la Ley Nacional de Responsabilidad Penal de las Empresas, con sus propias medidas cautelares diferentes a las medidas cautelares que prevén al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Precisamente ¿por qué? Porque ahora sí debe haber una clara división entre lo que es una medida cautelar personal y una medida cautelar real, precisamente para darle esa cuestión de eficacia o contingencia. Ahora, todas esas medidas, tanto cautelares como reales, pueden ser preventivas, disciplinarias, económicas, restrictivas o privativas de libertad. Ustedes saben que hay 18 actividades de riesgo que marca la ley antilavado, que data del 2011. Más bien son medidas de carácter preventivo, una anotación preventiva, un informe a la unidad de inteligencia financiera, digamos un aviso, una anotación, una suspensión, digamos una inmovilización. Todos esos parámetros que son de carácter preventivo no son otra cosa, sino que pertenecen al proceso cautelar. ¿Estamos de acuerdo? Y estos procesos cautelares no solamente van a quedar enfocados en la materia penal, sino yo creo que todo lo que significa la prevención de riesgo en materia de activos para determinar ya sea el destinatario final de los bienes o el sujeto controlador de los mismos, debe tener también esa característica preventiva precisamente para que no se distorsione la apariencia de un buen derecho o incluso se quede sin materia el manejo de esos recursos económicos. Ahora, por ejemplo, se está dando mucho el tema del financiamiento ilícito de campañas, que está previsto en el artículo 14 de la ley de delitos electorales. Pero resulta que si ustedes analizan el artículo 11 bis del Código Penal Federal, no se prevé que las personas jurídicas puedan cometer financiamiento ilícito de campaña, si nos están basando solamente en los destinatarios finales, que son las personas físicas. Y eso es ver solamente la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque para poder contraargumentar y poder contradecir todos estos planteamientos de financiamiento ilícito de las campañas, tienen que ver con reglas operativas de lavado de dinero y tienen que hacerse desde un ámbito preventivo, disciplinario, económico, restrictivo o incluso en el beneficiario final o en el sujeto controlador, también puede ser privativo de libertad. Sí, es decir, no es tan sencillo simplemente decir es que hay un financiamiento, no, hay que ver el motivo, hay que dar el seguimiento y sobre todo hay que ver cuáles son los parámetros de riesgo que están dentro de las operaciones que puedan implicar de acuerdo a la ley especializada en la materia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el lavado de activos y el financiamiento ilícito, pues básicamente se refiere al manejo de estos recursos para una realización de actos, digamos, jurídicos que puedan tender hacia un tema de simulación. Y precisamente las anotaciones preventivas, las inmovilizaciones preventivas, la suspensión de cotización de bolsa de manera preventiva, la intervención preventiva, el aseguramiento preventivo, son medidas cautelares reales que inclusive son más importantes que la prisión preventiva. Sin embargo, hay que conocerlas. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, ¿quién autoriza el proceso cautelar? Puede ser la fiscalía, puede ser incluso la policía, puede ser la unidad de inteligencia financiera o incluso oficiales conciliadores o calificadores. ¿Estamos de acuerdo? Estos, vamos a decir que estos son procesos cautelares de naturaleza administrativa, pero también hay otros que son eminentemente jurisdiccionales, que no pueden ser delegados a ninguna otra autoridad, sino que sí o sí tienen que realizarse a través de un control judicial. Yo creo que hay varias medidas que pueden adoptar las mismas instituciones, digamos, de naturaleza administrativa, llámese la unidad de inteligencia financiera, llámese digamos, la propia fiscalía, llámese la Comisión Nacional Bancaria de Valores, incluso llámese, por ejemplo, por ordenanza en cuanto hace a derecho de consumo o en cuanto hace a derecho de competencia económica,
las que pudiesen decretar Profeco o las que pudiese decretar COFECE. Es decir, no solamente basta encasillarse a un proceso penal y a tomar como sinónimo únicamente la prisión preventiva. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recuerden ustedes, toda medida cautelar, toda providencia precautoria o medida de protección debe tener instrumentalidad, provisionalidad, flexibilidad, contingencia, proporcionalidad e integralidad. Todas las medidas, inclusive yo tengo entendido que en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde va a declarar inconvencional y inconstitucional también ya la prisión preventiva oficiosa, es muy claro en esa resolución donde dice que debe tomarse en cuenta la cuestión de la proporcionalidad para la imposición de una medida cautelar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros decimos instrumentalidad, significa que toda medida cautelar, toda providencia precautoria, toda medida de protección debe estar sí o sí respaldada o posteriormente revisada por un órgano jurisdiccional. Sí, es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a tener una cuestión de bloqueos preventivos, sí o sí en algún momento será el órgano jurisdiccional el que deba tener esa revisión sobre la legalidad de ese tipo de medidas. Ahora, también tenemos una cuestión de provisionalidad. Todas las medidas deben tener una temporalidad. Cualquier medida que exceda de la temporalidad o no tenga temporalidad y se prolongue a lo largo del tiempo, se podrá considerar que es una anticipación de sanción. Y por consecuencia, podremos considerar que se está violando ya sea el derecho a la propiedad o incluso el derecho a la presunción de inocencia. Por ejemplo, si tenemos nosotros una serie de inmuebles que han sido inmovilizados y que la fiscalía no los decide regresar a pesar del paso del tiempo y no justifica por qué siguen inmovilizados los mismos, entonces estamos afectando la cuestión de la provisionalidad y claro, ya hay un prejuzgamiento respecto a esos inmuebles, porque una cuestión es simplemente asegurarlos y otra cuestión totalmente diferente es tener ya el prejuzgamiento de que ese inmueble va a ser asegurado ya de manera permanente y que se va a aplicar abandono, extinción de dominio o decomiso, porque consideran que es penalmente responsable el dueño del inmueble. O que no se desconozca quién, más dicho, que se desconozca quién es el dueño del inmueble, pero que tengan relación esos inmuebles con algún objeto, producto o instrumento del delito. Entonces, también tenemos aquí la cuestión de la flexibilidad. Es decir, toda medida cautelar, providencia precautoria, medida de protección es cambiante, es flexible, es mutable. También lo podemos cambiar, podemos buscar en la doctrina como una cuestión de mutabilidad de las medidas cautelares. Entonces, si se garantiza esa cuestión de mutabilidad, entonces podemos considerar también de que en el caso concreto que sea necesario la revisión de la cautela, podrá cambiarse por una más gravosa o por una más leve. En el primer caso que les puse en materia de justicia para adolescentes, evidentemente la medida cautelar de internamiento preventivo ha cesado sus efectos y ahora es necesario
el internamiento en su propio domicilio o en el donde la autoridad designe. Evidentemente ahí se trata de una cuestión de flexibilidad o de mutabilidad en las medidas cautelares. Ahora, también una cuestión de contingencia. ¿De qué me sirve tener medidas cautelares si no son eficaces, si no son contingentes? Si no tienen contingencia o eficacia ese tipo de medidas, entonces podemos considerar que son letra muerta y por tanto esas medidas no pueden garantizar, digamos, inclusive un Estado de Derecho. ¿De qué me sirve tener una serie digamos, de instrumentos legales si le estamos quitando la eficacia? Sí, por eso, digamos, esa es una de las principales críticas que le hago a las reformas a la ley de amparo, en donde han limitado el tema de la suspensión del acto reclamado. ¿Por qué? Porque le están quitando la contingencia, sobre todo en amparo en contra leyes, en donde ya no podrá surtir efectos una suspensión, digamos, con efectos generales. Es decir, quiere decir en el caso concreto de que le están quitando parte de la eficacia al juicio de amparo y por tanto ya no va a tener una correcta contingencia. Por eso es muy importante que toda la medida cautelar sea contingente, es decir, que sea eficaz para la protección de los derechos o de la tutela que se está planteando. Tomen en cuenta que una persona dice la verdad salvo prueba en contrario. Entonces, quiere decir que está amparado bajo la apariencia de un buen derecho. Y si le quitan esa posibilidad de defender ese buen derecho y da como resultado que exista, digamos, una consumación de manera irreparable de un acto, pues evidentemente la medida cautelar no está cumpliendo con su cuestión de contingencia o eficacia. Y además, toda medida debe ser proporcional. Es decir, debe haber un margen de racionalidad en la aplicación de la cautela. Por eso la jurisprudencia mexicana se ha decantado de que para poder aplicar la prisión preventiva oficiosa, perdón, justificada, el órgano jurisdiccional debe plantear o debe analizar si las otras medidas previas garantizan o no precisamente la eficacia en el cumplimiento de las obligaciones procesales. Si se garantiza, entonces no es necesario aplicar las medidas más gravosas, sino que estas medidas tienen que ir de menor a mayor grado de lesividad, principalmente porque la cuestión de la proporcionalidad también tiene mucho que ver con la cuestión de la imposición de una sanción penal. Recuerden ustedes que la proporcionalidad va de la mano con el tema de la lesividad, es decir, con el grado de afectación del bien jurídico tutelado. Y en el caso de la cautela, lo vamos a considerar que deben ser proporcionales, no solamente a las características particulares de autor, sino a las circunstancias concretas del hecho que pudieron motivar o no que esta persona se haya podido comportar dentro del marco normativo. Por eso esa cuestión de proporcionalidad se tiene que hacer a través de un test. Y por último, el tema de la integralidad, es decir, las medidas cautelares deben ser integrales, es decir, deben ser ampliamente protectoras de los derechos de las partes. Pero por otra parte, también no debe haber una cuestión de prejuzgamiento, sino más bien tiene que haber una cuestión de equilibrio procesal. Por eso se dice que en el campo de la cautela, principalmente en los campos de derecho privado, se les da la oportunidad para que sea de estricto derecho e inclusive la aplicación de una contracautela, precisamente para garantizar que no se violen derechos humanos o en su caso se tenga la capacidad para, digamos, responder sobre posibles daños y perjuicios. Es decir, es una protección de manera integral. En el caso del proceso penal, sabemos que la integralidad pues básicamente lo basan en una cuestión de buena fe. ¿Por qué? Porque la fiscalía, cuando hace una disposición de anticipada de bienes o una venta anticipada de bienes, sabemos que no deja en garantía absolutamente nada, sino que confía en que en algún momento va a ser procedente la acción de extinción de dominio. Y claro, cuando hubiese alguna violación grave a los derechos humanos, entonces se tiene que restituir o restablecer los bienes que hayan sido asegurados o en su caso con uno de la misma calidad, cantidad o especie.
Por eso es muy importante que se considere que la cuestión de la integralidad no solamente significa restricción, sino también tutela para aquellos casos en que pudiese haber una sanción injusta o una medida cautelar injusta, incluyendo la propia prisión. Por eso ustedes saben que ya tenemos una ley de responsabilidades, de una ley de responsabilidad patrimonial del Estado para que éste pueda responder jurídico administrativamente e incluso se considera la prisión preventiva injusta cuando esto está fuera de los parámetros de la ley o se extiende más allá del parámetro normativo. Entonces, ahí tenemos la cuestión de los presupuestos de las medidas cautelares, es decir, la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la contracautela. Aquí sí es muy importante ver que la verosimilitud del derecho invocado o apariencia de un buen derecho quiere decir que aquel solicitante de la cautela le asiste dicho derecho salvo prueba en contrario y la autoridad va a proteger precisamente el acceso a ese derecho de manera expedita, sin mayor trámite. Lo que se busca es de que el gobernado no pierda ese acceso a ese derecho y por tanto eh, en la verosimilitud del derecho invocado tiene mucho que ver con el fomus iuris bonis, es decir, bajo el principio de la buena fe. Y claro, también tenemos el peligro en la demora, el hecho de que no se decrete una medida de manera provisional puede causar graves afectaciones. Y esa es una de las principales razones por las cuales debe atenderse de manera urgente, de manera inmediata, digamos, el acceso a ese tema de la cautela. Por otra parte, compañeros, también tenemos el tema de la contracautela, que eso básicamente rige para el campo del derecho privado. Pero ahora, si nosotros lo vemos desde un punto de vista de, digamos, de presupuestos procesales, en cuanto hace la verosimilitud del derecho invocado, es decir, la apariencia del buen derecho, en el caso del derecho civil lo vamos a conocer como el bonus fumus iuris, y en el caso del derecho penal como el bonus fumus comici delicti. Y el peligro en la demora, pues el pericurum in mora y el pericurum in libertatis, el peligro en la demora o el peligro en la libertad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a ver, por ejemplo, que en el campo de la providencia precautoria, pues ahí ni siquiera es necesaria una cuestión de intervención del órgano jurisdiccional o una judicialización previa, a diferencia de la medida cautelar, que siempre sí o sí tiene que haber una cuestión de judicialización. Entonces, ahí podemos analizar en el caso concreto que la providencia precautoria procede desde el conocimiento de la noticia criminal hasta antes de la formulación de la imputación, a diferencia de la medida cautelar que procede desde la formulación de la imputación hasta la sentencia definitiva. Pero, ¿qué otra diferencia hay? Es que la providencia precautoria tiene fines asegurativos de la persona, de los bienes o de la investigación. Todavía no hay proceso. Y en el caso de la medida cautelar, principalmente es el cumplimiento de las obligaciones procesales. Ahora, recuerden ustedes que la providencia precautoria tiene una temporalidad fatal o perentoria, por ejemplo, a las 48 o 96 horas, o por ejemplo, el arreglo de los 40 prorrogables a otros 80 días, su provisionalidad es muy corta y salvo ciertos supuestos, no se puede extender más allá. A diferencia de las medidas cautelares, que son más flexibles y pueden cambiar en cualquier momento. Es decir, la cuestión de la mutabilidad es mucho más amplia. Y también tenemos la diferencia, por ejemplo, entre la providencia precautoria y la medida de protección. ¿Qué diferencia habría entre uno de ellos? Bueno, la providencia precautoria procede desde la noticia criminal hasta la formulación de la imputación, a diferencia de las medidas de protección que inclusive procede desde antes de la presentación de la denuncia
como lo marca el artículo 28 de la Ley General de las Mujeres al acceso a una vida libre de violencia, que marca 4 horas desde que se tiene conocimiento de la noticia criminal para la ejecución de estas medidas de protección. Entonces, eso quiere decir que procede en todo momento, que no necesito un mandato judicial para la aplicación de cualquier medida de protección que están en los artículos 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales o de los artículos 34 ter y cater de la Ley General de las Mujeres al acceso a una vida libre de violencia. Ahora, recuerden ustedes que la providencia precautoria tiene la finalidad de asegurar bienes, personas o investigación, y las medidas de protección son eminentemente victimales, así como lo marca nuestra Ley General de Víctimas. Recuerden ustedes que las providencias precautorias tienen medidas de carácter legal, pero a diferencia de las medidas de protección que no solamente están basadas en la cuestión de la ley, sino también tiene que haber un enfoque interdisciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, para la aplicación de una medida de protección, vamos a llamar testigo protegido, ustedes saben que en los artículos 17 y 18 de la Ley Federal de Personas que intervienen en el procedimiento penal, marcan ciertos lineamientos para el acceso de dichas medidas de protección. Es decir, hay un amplio criterio en cuanto a la tutela o a la aplicación de dichas medidas de protección. A diferencia de la providencia precautoria, que no. La medida de la providencia precautoria, pues no le es relevante si hay una cuestión de atención prioritaria para salvaguardar los derechos de la víctima, porque en ese caso sería la medida de protección, sino la providencia precautoria es más asegurativa del proceso mismo, o en ese caso, de la propia investigación, hasta antes de la formulación de la imputación. Inclusive hasta puede ser en una cuestión de prueba. Y por último, aquí vamos a ver el tema de la medida de cautelar y la medida de protección. Recuerden ustedes que la medida cautelar procede desde la formulación de la imputación hasta la sentencia definitiva y la medida de protección procede en todo momento, inclusive en una no vinculación a proceso. Ojo, si por ejemplo en un asunto de violencia familiar el juez de control decreta no vinculación a proceso, eso no significa que la fiscalía deba levantar las medidas de protección. La no vinculación a proceso solamente no da lugar a las medidas cautelares, pero las medidas de protección, principalmente en protección de los derechos de las mujeres o de niñas, niños o adolescentes, siguen vigentes. La única forma de cesar las medidas de protección es que se acabe la temporalidad de la medida de protección, de que el juez de control decrete un auto de no vinculación con efectos de sobreseimiento o incluso una sentencia absolutoria. Pero mientras no ocurran esas hipótesis, y aun cuando se decrete una medida, o más dicho, una no vinculación a proceso, y se le deje a salvo los derechos a la fiscalía para que ésta manifieste a lo que su interés convenga, ya sea ejerciendo sus derechos procesales impugnatorios o inclusive la aplicación de cualquier otro tipo de medidas o providencias, o inclusive para nuevas líneas de investigación, eso es totalmente relevante para la medida de protección. La medida de protección se aplica porque se aplica. Y esto llama la atención porque, por ejemplo, tenemos un caso en donde una persona es acusada por violencia familiar y por robo y por amenazas. Y resulta que el juez de control ha determinado decretarle suspensión condicional del proceso. Sin embargo, la víctima impugna dicha determinación y dice, no, en el caso concreto tiene que verificarse no solamente el tema de la reparación del daño, sino también el tema de que no vuelvan a ser agredidas dichas personas. Entonces, el Tribunal de Alzada dice, bueno, no se va a admitir la suspensión condicional del proceso hasta que haya una cuestión de garantía en la aplicación de las medidas de protección y éstas se vuelvan inclusive de carácter permanente. O por ejemplo, tenemos en los artículos 3.245 a 3.254 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en donde hace referencia a la solicitud de una demanda de violencia familiar ante el juzgado en línea de materia de violencia familiar. Y lo primero que hace este juzgado, inclusive antes del auto admisorio, en menos de 4 horas, decreta medidas de protección. Oye, pero todavía no hay ni siquiera medidas provisionales. No me importa.
por el hecho de que haya una cuestión de violencia contra la mujer, vamos a aplicar medidas de protección de manera inmediata, con independencia de que se salvaguarden o no los derechos de las partes en el proceso. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Por ejemplo, si hay violencia familiar de naturaleza económica, vamos a poner que ahorita está el reparto de utilidades y resulta que la persona no da esas utilidades a su familia, ustedes pueden denunciar violencia familiar y vamos a ubicarlo como violencia económica, como lo marca el artículo 6 de la Ley General de las Mujeres al acceso a una vida libre de violencia. Y en los términos de del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y del reglamento del juzgado en línea en materia familiar, de violencia familiar, si ustedes mandan ahorita la demanda a la 19 de mayo a las 17 horas, antes de las 21 horas ya contestó el juzgado. Porque resulta que este juzgado decreta medidas de protección las 24 horas del día, los 365 días del año. Y eso me parece bastante maravilloso. Incluso ustedes pueden presentar la demanda en línea de manera electrónica. Entonces ahí ustedes observan y aquí ustedes pueden iniciar una demanda. Para poder enviar la demanda solo necesitan un número de celular o correo electrónico. Aquí viene el formato de la demanda y se llena. ¿Quién es el presunto generador de violencia? Y se envía. ¿Listos? Entonces, eso quiere decir que si ahorita decretan, o más de hecho, hay un tema de violencia familiar que ven a un padre que le está golpeando a la señora o que está golpeando a los niños, eh, podemos demandarlo a través de este procedimiento. Y en 4 horas o en menos de 4 horas le llega un WhatsApp al generador de violencia para que se abstenga de realizar cualquier tipo de medidas. De lo contrario, inclusive el hecho de incumplir una medida de protección implica un delito. Vean cómo estas medidas de protección sí tienen eficacia y no hay procedimiento, ¿eh? Sí, es decir, ahorita se da el tema de violencia, ahorita mismo se denuncia, se llena el formato que está ahí y en este mismo momento, en menos de 4 horas, como marca la Ley General de las Mujeres, se decretan las medidas de protección. Oigan, pero no hay medida cautelar, no, porque todavía no se ha iniciado ningún proceso. No hay una fijación de la litis. ¿Estamos de acuerdo? Oye, y si se decreta una no vinculación a proceso por el tema de violencia familiar, no importa. Si se decreta una no vinculación a proceso, sigue teniendo eficacia esa medida de protección. ¿Qué les parece? Sí, digamos, esa es la importancia por el cual el campo de la cautela debe ser muy rápido, debe ser inmediato, debe ser contingente. Y yo creo que las medidas de protección es el campo del derecho cautelar más sencillo, pero más eficaz para decretar o para asegurar la apariencia de un buen derecho. Evidentemente, estas medidas de protección podemos tener una cuestión de interposición o solicitud, fundamentación, admisión, sustanciación y resolución. Ahora, ¿qué sucede con ese juzgado en línea? Muy sencillo. Ahorita se presenta la demanda,
Ahorita mismo se solicitan las medidas de protección, inclusive como medida de protección pueden solicitar hasta alimentos provisionales y el juzgado lo decreta en 4 horas. ¿Estamos de acuerdo? O todas las medidas que trae los artículos 34 ter o 34 cáter de la Ley General de las Mujeres al acceso a una vida libre de violencia, los puede decretar el juzgado en línea de inmediato. Y se le emplaza al generador de violencia por cualquier forma o mecanismo electrónico que éste tenga, con independencia que la demanda ordinaria se le va a emplazar vía personal, como lo marca el Código de Procedimientos Civiles. Las medidas de protección no tienen esa, digamos, esa limitante. La medida de protección es ahora y se puede incluso mandar con un policía. ¿Estamos de acuerdo? Están íntimamente vinculados todas estas instituciones. Y claro, la fundamentación de las medidas de protección, la violencia, una violencia física, una violencia económica, una violencia sexual, una violencia patrimonial, una violencia digital, una violencia obstétrica. Se puede solicitar cualquier cantidad de medidas de protección. Recuerden ustedes que puede haber violencia familiar, no solamente de carácter físico, sino también se puede dar por una cuestión de violencia digital. Recuerden ustedes que ahora las relaciones personales no solamente son presenciales, sino ahora ya también son virtuales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece? Y claro, aquí vamos a ver una providencia precautoria, como el tema del aseguramiento. Ustedes saben que el aseguramiento hay aseguramiento para devolución, aseguramiento para destrucción, aseguramiento para decomiso, aseguramiento para abandono y aseguramiento para extinción de dominio. Los primeros 4 en materia penal le corresponden al juez de control y el último le corresponde al juez de extinción de dominio. Es decir, los agentes del Ministerio Público no solamente basta con que le decreten una medida de aseguramiento, sino que tienen que motivar cuál va a ser el objeto de ese aseguramiento. De lo contrario, entonces el aseguramiento pudiese estar fuera del margen de la legalidad. Y ustedes saben que ahora con las reformas del 26 de enero del 2024, ya las determinaciones del aseguramiento se pueden impugnar ante el juez de control y en su caso ante el Tribunal de Alzada vía apelación. Entonces, quiere decir que el tema del aseguramiento se hizo más amplio. ¿Por qué? Porque anteriormente se consideraba que era única y exclusivamente de naturaleza administrativa y que solamente era el Ministerio Público o el fiscal en este caso el único que pudiese tener ese mecanismo de control. Ahora resulta que no, que esto se hace precisamente para evitar que se sigan interponiendo juicios de amparo y que sea el juez de control o en su caso el tribunal colegiado de apelación quienes se encarguen de resolver las controversias relacionadas con el tema del aseguramiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy amplio esta cuestión del aseguramiento. Incluso da hasta para un libro completito. Yo le dediqué varias páginas en el libro de cautelares para el tema del aseguramiento. Ustedes se podrán dar cuenta que esta cuestión de aseguramiento se trata precisamente de una cuestión de eficacia en el proceso. Muy bien. Ahora, también tenemos, Perdón, doctor. a ver, adelante, por ahí vi una pregunta. Adelante, John. Sí. Precisamente yo quería hacer la misma pregunta que está haciendo el doctor Elín en materia de las medidas de protección frente a los menores, porque quedó claro que el artículo 34 de la Ley de Violencia contra la Mujer salió el doctor Camilo. Bien, sí, sí te escucho, John. Sí.
Entonces, decíamos que el artículo 34 de la Ley de Violencia contra la Mujer, pues permite esas medidas de aseguramiento, incluso en materia de alimentos. Perdóneme, medida de protección, incluso en materia de alimentos, para hacer la solicitud y obtener ese beneficio en 4 horas. Pero frente a los menores, ¿hay protección en el mismo sentido? Sí, sí, sí hay protección en el mismo sentido. De hecho, el juzgado se llama, y ahorita se los pongo aquí, el juzgado se llama de violencia familiar y ahorita les indico esa parte. Ahorita te doy el uso de la voz y ahí está, miren. El juzgado en niña protege a niñas, niños y adolescentes de violencia familiar. Y lo puede promover cualquier persona, ¿eh? No es necesario que, por ejemplo, sea la madre del niño o de la niña, sino John, Tomás, Raúl, que ve una cuestión de violencia familiar en el Estado de México. El código permite que cualquiera de nosotros pueda promover este tipo de solicitudes. Y es bastante rápido, bastante rápido. Les digo porque yo ya he promovido varias. Sí, adelante Lenov y luego Lim. Al compañero de Tabasco que no puso ahí su nombre. Y luego Elim, le damos el uso a la voz. Sí, maestro, ¿cómo saber qué tipo de aseguramiento hay? O sea, porque si se acuerda usted en los actos de investigación de la policía, en cualquier, sobre todo en los delitos de flagrancia, por ejemplo, en secuestro, en distribución de droga, etcétera, la policía normalmente toma vehículos, casas y las asegura, pero no dice para qué efecto. Nunca dice para qué efecto, simplemente hace la diligencia y aseguran esos bienes, esos objetos, pero no dicen si es para decomiso, para devolución, para destrucción, para nada. O sea, eso, ¿en qué momento se podría discutir? Porque obviamente lo único lo que discutimos es el control de la detención, la privación de la persona, etcétera, pero no se discute nunca el aseguramiento de los objetos. No, curiosamente nunca se discute y es una buena observación. Y claro, habría que abrir las incidencias correspondientes respecto a este tema. Lo que sí es cierto es de que al Ministerio Público, cuando nos notifican el aseguramiento, como lo marca el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene que establecerse el tipo de aseguramiento. Si no lo hacen, hay que impugnarlo. Si no lo impugnas, lo consientes. Y si lo consientes, tienes que esperar hasta que el Ministerio Público determine el destino del bien. Hay que hacerlo desde el principio para que no suceda eso. Si no, vas a tener tu bien asegurado 6, 8, 10 años y no te lo van a soltar. ¿Y no se podría realizar esto en una incidencia, en cualquier etapa del procedimiento, Sí, incluso en juicio? e incluso en el juicio o incluso en sentencia, porque puede ser que las personas salgan penalmente responsables, pero respecto del hecho, pero no respecto del inmueble. O a la inversa, de que salgan relacionado el inmueble, pero que la persona salga absuelta. Entonces, en cualquier momento se puede promover. Incluso para el tema de extinción de dominio, ni siquiera es necesario tener detenidos. Con el solo hecho de que encontremos un arsenal de droga o de armas o, o personas secuestradas o temas de extorsión, es suficiente para iniciar el procedimiento de extinción de dominio. ¿Listos? Adelante, Lim, le escucho. Doctor, buenas tardes. Una consulta respecto a la pregunta que hice por escrito. Hay casos que se han presentado respecto al tema de que adultos comienzan a ejercer violencia en contra de menores.
por cuestiones de conflictos entre los hijos, de repente los mayores toman la atribución de amedrentar, amenazar o generar esa violencia, incluso hasta esta agresión. ¿Qué pasa ahí? Existe esa misma facultad para poder denunciar en línea y tener una medida de protección inmediata, llamémosle dentro del periodo de 4 horas. Sí. Señalemos que al final de la historia no es una violencia familiar como tal, porque no está dentro del núcleo familiar, sino es un externo a la familia. Sí, el juez de violencia familiar en un primer momento, bajo la apariencia del buen derecho, no va a determinar si hay violencia familiar o no. Lo que va a decretar van a ser las medidas de protección. Y va a ser hasta el proceso de fondo donde va a determinar si hay violencia familiar o no. Incluso decretan violencia familiar y se obtiene una sentencia. O puede ser que digan, se queda sin materia. Inclusive los mismos jueces de violencia familiar, después de que ya se decreta la medida de protección, de que permiten la ratificación de la demanda y en su caso el desahogo de la prevención para que tengan firma electrónica y posteriormente la contestación de la demanda, y él advierte que hay una cuestión de incompetencia, en la audiencia inicial de violencia familiar les dice si son familiares o no son familiares. Si no lo son, en ese momento canaliza al juzgado que corresponda. Si lo son, en ese momento continúa el trámite. Pero si en vía de mientras, la medida de protección se ejecuta y no la vamos a discutir. Ya después discutiremos si hay o no violencia familiar. Eso ya va a ser una cuestión de un juicio. Pero lo que sí es que ahorita hay que proteger derechos y se tiene que hacer ya. No sé si se entiende. En este caso, entonces, se da la prioridad al interés superior menor y Sí. la justicia protege finalmente al menor, pese a quién sea o qué lazo tenga. ¿Es correcto? Es correcto. Es totalmente correcto. Por Incluso eso, perdón, sí, te escucho. sí, y ahora, por ejemplo, en aquellos casos donde ya hay un procedimiento familiar abierto de manera simultánea, nosotros podemos promover el juicio en línea en materia de violencia familiar solo para que se decrete violencia familiar. Y ya después verificamos si hay a cuestión de patria potestad, de guarda y custodia y todo eso. Inclusive, dentro de las medidas de protección de violencia familiar está la suspensión de visitas y convivencias, la suspensión de guarda y custodia o el decreto de la guarda y custodia en un centro de convivencias. Ahora, eso no significa que ya quede solucionado, sino le dejan a salvo los derechos a las partes para que por la vía que corresponda realicen el procedimiento que sea procedente. Ok, queda claro, doctor. Con el permiso de mis compañeros, también otra duda. Es muy común en cuanto al tema de medidas cautelares, que en el tema familiar, ante el incumplimiento de pensión alimenticia de menores de edad, se les llama a un juez de control y regularmente, o el temor siempre que había, sobre todo en mucha gente, era el tema de que los privaran de la libertad a razón del incumplimiento, ¿no? Ahora bien, pasó el tema de una persona muy, muy cercana que precisamente por consejo de su defensa prefirió por el monto que le imputaban irse del país y hoy tiene una orden de aprehensión de la cual bien creo que se puede haber resuelto por el simple y el hecho del temor de que fuese privado de su libertad en un procedimiento que bien pudo haber tenido más alternativas, ¿no? Sí, claro. Entonces, en este Sí, caso, con las nuevas reformas y buscando obviamente la medida menos invasiva, pues si lo privan de libertad, menos paga la pensión, ¿no? ujú. ¿Qué pasa Sí, ahí, así doctor? es. ¿Cuál es hoy la perspectiva con respecto al tema de que se han incrementado los derechos de las mujeres, obviamente la protección de menores, pero de alguna manera también ha sido un método de extorsión por parte de la contraparte para con el hombre que ha sido hoy muy sonado, ¿no? Y está mucho en medios ahora. ¿Qué opina usted respecto al tema y qué alternativas hay? Bueno,
Yo creo que la prisión es la que siempre se ha usado y no es precisamente la más eficaz. Fíjate que atendiendo a esa pregunta, el 17 de mayo del 2024, o sea, antier, a las 18 horas con 19 minutos me llegó una resolución. Dice, juzgado en línea, especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México. Razón, Toluca, Estado de México, a 17 de mayo del 2024. La Secretaría, en cumplimiento a los artículos tales del Código de Procedimientos Civiles, da cuenta al juez el estado procesal del expediente. Dice, vista la razón que cuenta de da la Secretaría, con el estado procesal que guarda el presente expediente, y tomando en consideración que después de realizar una revisión de las constancias que integran el presente sumario, de las que se advierte que a la fecha no se ha remitido el informe por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así como no obran autos las constancias de que el oficio tal girado a la citada dependencia haya sido remitido a través del sistema Ciara. En consecuencia, al efecto de continuar con la sustanciación del presente procedimiento, con fundamento en los artículos tales del Código de Procedimientos Civiles, en relación al numeral 10 del reglamento del juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar del Estado de México, a través de la administradora de este órgano jurisdiccional, remítase el oficio número tal a la Comisión Nacional Bancaria de Valores a través del sistema Ciara, debiendo atestar la constancia respectiva. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que a mí no me interesa meter preso al muchacho que está cometiendo violencia familiar, específicamente de naturaleza patrimonial o económica, sino a mí lo que me interesa es de que ya una vez que se tenga, digamos, las cuentas bancarias y que se registren en el juzgado en línea, se solicite inmovilización de cuentas bancarias. Ya en en el procedimiento de alimentos, que ya es el ordinario, no el de violencia familiar, porque ese se va a acabar. Y el juez es muy claro y les va a decir, aquí solamente voy a garantizar alimentos provisionales y voy a tomar todas las medidas necesarias y entre ellas es el oficio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero una vez que quede fijado, las partes procesales tienen expedito su derecho para promover los alimentos por la vía que corresponda. No le va a hacer más. O sea, el juez de violencia familiar no va a decretar la pensión alimenticia definitiva, sino que solamente la decretó provisional y pidió cuentas bancarias. Nada más. Todo eso se integra y posteriormente dejan a salvo los derechos a las partes para que lo intente por la vía que corresponda. Por eso las medidas de protección son bastante amplias. Y fíjense que también las cuentas bancarias hay muchísimo que trabajar. Porque no es lo mismo aseguramiento de cuenta bancaria, bloqueo de cuenta bancaria, inmovilización de cuenta bancaria, embargo de cuenta bancaria, solicitud de información financiera y suspensión de cotización de las acciones bursátiles. Cada uno de ellos tiene su propia finalidad y todos entran en el campo de la cautela. No sé si se dan cuenta. O sea, no solamente es, ay, vamos a pedir bloqueo de cuenta bancaria. Sí, pero el bloqueo lo realiza la UIF. Eso lo marca el artículo 15 del reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Estamos de acuerdo? La inmovilización de cuenta bancaria sí lo marca el artículo 138, fracción segunda y 154, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales. El aseguramiento de cuenta bancaria lo marca el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la acción de inconstitucionalidad 10 y 11 acumuladas diagonal 2014, que ustedes lo pueden descargar del Diario Oficial de la Federación del 26 de junio del año 2018. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el embargo de cuentas bancarias está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como en la Ley Federal del Trabajo. Digo, por ejemplo, Colombia no tiene esos problemas porque lo laboral, lo administrativo, lo civil y lo familiar y lo mercantil lo tienes todo junto en un Código General del Proceso. Sí, pero en el caso mexicano sí, cada una de las materias tiene su propia ley procesal y eso dificulta mucho la cuestión operativa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la solicitud de información financiera, eso está marcado en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y vean, las fiscalías no pueden pedir la información financiera directamente si no es mediante control judicial. Pero vean,
las Contralorías, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o cualquier órgano de fiscalización, sí pueden pedir información financiera directamente sin control judicial. Así lo marca la ley y así es totalmente válido. Pero también si una empresa está cotizando en bolsa y se ve involucrada en un hecho delictuoso, podemos solicitar que se suspenda esa cotización de bolsa hasta que se resuelva su situación jurídica. ¿Y eso qué quiere decir? Que está, digamos, aplicándose medidas o providencias mientras se resuelve la situación jurídica. Bien, entonces es bastante complejo el tema de las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque todo esto ni siquiera es penal, es de derecho bancario, pero también está dentro del campo de las cautelas y tiene repercusiones en el ámbito penal. Y es importante que las conozcamos. Y fíjense que en la privación de la libertad también hay muchísimas formas de privar de la libertad a las personas. La detención, la orden de aprehensión, el arraigo, la retención judicial que afortunadamente en México ya no quedó, el arresto, la reclusión en su propio domicilio y la prisión provisional, ya sea justificada u oficiosa. En toda Latinoamérica tienen la prisión provisional justificada. En el caso mexicano teníamos la oficiosa, pero hubo una reforma, más bien dicho, un artículo transitorio que está publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de abril del 2019. El artículo cuarto transitorio de esa reforma dice que en un plazo no mayor a 5 años deberá evaluarse la continuidad de la prisión preventiva. Y el 12 de abril del 2024 se vencieron los 5 años. Y nunca se hizo ese proceso de evaluación de la prisión preventiva. ¿Y eso qué quiere decir entonces? En mi consideración yo no le puedo dar, digamos, una vigencia indeterminada de la prisión preventiva o oficiosa, sino más bien de que ha cesado los efectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la detención por flagrancia o caso urgente, yo creo que el caso urgente debe caer en desuso, máxime porque ahora las órdenes de aprehensión se están solicitando vía control o sistema electrónico. Y por tanto, ya no se justificaría que no se pudiese decretar dicha medida o que no se garantice la aplicación de esa medida por cualquier medio. Ahora, yo sé que todavía hay asuntos como por ejemplo el tema del globo aerostático que sucedió el año pasado, donde nos dicen de que esas personas o esa persona, el conductor del globo aerostático, fue detenido por caso urgente, porque resulta que cae el globo aerostático falleciendo 2 personas y dejando lesionada a una tercera persona, que en ese caso es un adolescente, y esta persona lo que pasó fue de que sus propios compañeros de trabajo y los dueños de la empresa lo levantaron y se lo llevaron y lo fueron a internar al hospital de Tulancingo, Hidalgo. Entonces, la Fiscalía del Estado de México las estuvo buscando y lo detectan en la Fiscalía de Hidalgo, digo, en la ciudad de Tulancingo, y inmediatamente ordenan su detención.
Entonces, el Ministerio Público no pidió orden de aprehensión, sino que se lo llevó por caso urgente y las personas siguen privadas, en este caso la persona sigue privada de su libertad. Y además lo están manejando por una cuestión de homicidio calificado, que tampoco yo estoy de acuerdo con ese criterio de clasificación jurídica, pero lo están haciendo por una cuestión de política. Yo no le llamo política criminal, sino más bien como populismo punitivo. ¿Sale? Entonces ahí tenemos nuestro libro. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en el caso de la flagrancia, no pierdan de vista a qué hora fue el hecho, a qué hora fue detenida la persona y a qué hora fue puesta a disposición. Estos datos son fundamentales. Recuerden ustedes que entre a qué hora fue el hecho y a qué hora fue detenida la persona, está la flagrancia auténtica o la flagrancia persecutora, o incluso la del señalamiento. Y a qué hora fue detenida la persona y puesta a disposición, recuerden ustedes que en ese plazo hay un protocolo que se llama Protocolo Nacional de Traslado de Detenidos, donde dice que las personas deben ponerse a disposición de la autoridad más cercana y en caso de que fuesen una más lejana, debe realizarse algo que se llama plan de traslado. Entonces, si una persona, o más bien dicho, si hay un momento de calificación de legalidad de la detención y no se justifica el plan de traslado, en mi consideración creo que puede haber violaciones a los derechos humanos y específicamente a las reglas de la detención. El plan de traslado se tiene que dar sí o sí por parte de los policías antes de la puesta a disposición al Ministerio Público y justificar por qué a esa autoridad y no a la más cercana. Después tenemos, por ejemplo, los requisitos de la flagrancia. Estos son requisitos constitucionales. El primero de ellos, incluso dentro de las distintas constituciones o las convenciones, ¿sí? La existencia de un hecho que la ley señala como delito, que los sudamericanos le llaman hecho punible, que el sujeto sea detenido al momento de cometer el hecho o inmediatamente después con persecución material, que exista un registro de detención y que sea puesto inmediatamente a disposición de la Fiscalía o de cualquier autoridad y con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Sí, entonces estos requisitos pareciera ser que son básicos, pero sí es importante porque hay que ver el tipo de flagrancia por la cuestión de las temporalidades, porque la flagrancia auténtica significa que la persona es detenida en el mismo instante en que está cometiendo el hecho. La flagrancia persecutoria tenemos que argumentar todas aquellas técnicas de identificación, búsqueda y localización del imputado. Y la flagrancia presunta o por señalamiento, que sea señalado por alguna, digamos, por la víctima o por algún órgano de prueba, en este caso un testigo, y además que esté en su poder, en su posesión, algún objeto, producto o instrumento del delito. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que la flagrancia auténtica y la flagrancia persecutoria, esas sí están en la reforma del 2008. La flagrancia auténtica está en la redacción constitucional de 1917. Y a lo largo de los últimos 100 años ha venido evolucionando la definición de la flagrancia. Principalmente porque decían es que la persecución material tiene que ser visual, que no se pierda de vista, porque en el momento en que el policía pierda de vista a la persona que pretende detener, en ese momento cesan los efectos de la flagrancia y ya no lo hay. Ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que puede ser a través de cualquier dispositivo móvil o a través de las cámaras de seguridad de las calles o a través, digamos, de sensores que se puedan colocar en aeropuertos, en terminales de autobuses, en donde permitan identificar a la persona, primero la búsqueda, identificación, búsqueda y localización, para efecto de que se digan efectivamente si se está cumpliendo con las hipótesis de flagrancia. La jurisprudencia mexicana ha sido muy escueta. Básicamente se ha ido en la cuestión del C5, pero por ejemplo, la utilización de dispositivos aéreos no tripulados, mientras les esté dando seguimiento, ya sea a través de un sensor o a través de una cámara, podemos considerar que no cesa los efectos de la flagrancia, pese a que ningún ojo humano está viendo a la persona en su trayectoria. Inclusive, si utilizan los dispositivos como
Google Maps o como Waze, en donde queda grabadas las rutas de las personas. Con eso sí se puede identificar y localizar y poder argumentar una hipótesis de flagrancia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que dar paso a algo que se llama la flagrancia electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que la Marina, y eso digamos ahorita en temas de espionaje, la Marina cuenta ya con varios dispositivos aéreos no tripulados que se colocan a 3,000 pies de altura. Nadie los ve a simple vista. Y desde ahí pueden realizar labores de espionaje. Desde ahí están realizando labores de seguridad. Por eso, si ustedes vieron hace unos días, se aprobó por parte del Senado de la República reformas al Código Penal Federal para que nadie pueda utilizar drones sin los permisos correspondientes. Esto tiene que ver con una cuestión de seguridad, de que la Marina está utilizando los drones para realizar cuestiones de seguridad. ¿Qué les parece? Pero también por cuestiones de espionaje, ¿por qué no? ¿Sí estamos de acuerdo? Por ahí vi tu mano, Elim, o era de hace rato. Era de hace rato, doctor, ahorita la quito. Bien, entonces, como podrán darse cuenta, Maestro, perdón. sí, adelante, y luego John. Entonces, están cometiendo delito todos los youtubers que tienen drones ahorita. Todos los youtubers por lo regular en el país y en el extranjero, normalmente para hacer sus transmisiones utilizan drones. Esto quiere decir que están cometiendo un delito. Si no tienen el permiso correspondiente, sí. ¿Quién lo da? ¿La Secretaría de Gobierno? ¿La Secretaría de Seguridad Pública? ¿Quién? No, lo tiene que dar dependiendo de la naturaleza del dron. Recuerda que hay una ley de aeronáutica civil Ok. y también hay una norma oficial mexicana en el uso de dispositivos aéreos no tripulados. Y ahí establece, dependiendo la naturaleza del dron que están utilizando, para efecto de saber a quién se le tiene que dar el permiso. Porque, por ejemplo, un perito topógrafo también utiliza dron y tiene que estar debidamente dado de alta. Si no, no lo va a poder utilizar. Y esto es nuevo, ¿eh? No, no, incluso todavía no ha entrado en vigor, pero ahí está. Usar drones para cometer delitos se castigará hasta con 40 años de prisión. No sé si ya lo habían visto. No, no, yo no. Y ya fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación y ahí están las penas. Ok, es para cometer delitos. Entonces, hay una, hay un acotamiento por ahí. Y ahora los grupos criminales se usan drones para ataques. Correcto. Sí, es decir, ya hay cada vez mayores limitaciones, inclusive hasta para hacer espionaje, ¿eh? Adelante, John, te escucho. Sí, maestro. Especialmente los delitos que tienen que ver con la intimidad de las personas, la vulneración de la intimidad de las personas, sobrevolar, por ejemplo, un dron sin alguna autorización para tomar evidencia fotográfica en donde quede algo que tenga que ver con la intimidad de una persona. No sé de pronto qué delito, qué conducta se ajuste allá en México, doctor, pero en ese evento entonces la pena sería la misma. Es decir, la pena del uso de los drones va a llegar a ser así de gravosa para una persona que eleva el dron sobre el rancho de alguien y al momento de tomar fotografías se encuentra una pareja sosteniendo relaciones que ha pasado mucho por internet y ello vulnera su intimidad. ¿La pena va a ser así de alta por una conducta de ese estilo? Bueno, ahí hay que adecuar el tema de las normas penales, pero lo cierto es de que el,
la violación a la intimidad de las personas a través de dispositivos aéreos no tripulados sí se puede considerar como un evento delictuoso y las penas sí pueden ser muy altas. Es decir, va una pena desde 3 años hasta 40 años, dependiendo la naturaleza de la conducta que vaya a realizar. Entonces, sí lo veo bastante grave. Ahora, por ejemplo, yo creo que la utilización del dron tiene que ser con control judicial, así como el allanamiento. Cuando los policías se meten a un domicilio, requiere un control judicial. Yo creo que la utilización del dron debe requerir un control judicial, sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene que marcarse el objeto del dron. ¿Cuál va a ser el objeto de utilización de esos dispositivos aéreos no tripulados? Lo que sí queda claro es que ahora es bastante fácil que nos vigilen a través de estos drones. Maestro, y este precepto entonces también modifica algunos temas que tienen que ver con, especialmente con los bienes y la propiedad. No sé en México cómo Sí. se maneje, pero acá en Colombia el hurto, mientras el hurto que equivale al robo, mientras el bien se encuentre dentro del área de custodia o protección del propietario, la conducta se toma en la modalidad de tentativa. No, aquí es que eso ya depende de la Entonces, descripción de la conducta, pero aquí no. Aquí en el momento en que tú te estás apoderando, ya, aunque después dejes la cosa o que no salgas del radio de acción de disponibilidad, ya se entiende robo consumado. Pero eso ok, depende de la redacción del tipo. O sea, pero en ese depende caso, de cada legislación cómo lo quieren regular. el radio de acción sería ¿cuál? Si se vincula la capacidad de custodia de los bienes a los elementos electrónicos. Es que depende mucho, John, por ejemplo, en un centro comercial, mientras no pases el área de caja, está todavía bajo su radio de acción y disponibilidad. Pero, por ejemplo, si es un transeúnte, como lo marcas ahí en el artículo 240, 241 del Código de Colombia, incluso tiene una cuestión de agravante, y el transeúnte, su radio de acción y disponibilidad es muy pequeño. O sea, depende del lugar, son circunstancias del lugar, para saber hasta dónde llega el tema de radio de acción y disponibilidad. Eso sí, sí puede haber tentativa de robo, sí, en aquellos casos en donde por causa ajena a la voluntad de la gente, no se apodera de la cosa. ¿Sí? Y hay otro problema que tenemos, donde está nuestro compañero Lenov, donde está nuestro compañero Carlitos Castañeda, Raúl, Nirvardo, cada uno tiene un código penal diferente, muy diferente. Y eso nos dificulta más también para la interpretación del tema del robo, porque dependerá de la redacción del tipo, para saber si es, digamos, de resultado hasta que se consume o ya desde la tentativa se va a considerar como resultado. Incluso las extorsiones son diferentes porque en algunos códigos dice, con el solo hecho de solicitar o exigir, se consuma la extorsión. Y en algunos otros códigos dice, no, hasta que entreguen el dinero, se consuma la extorsión. Entonces, eso ya es más sustantivo, no es este adjetivo. Pero en el campo de la cautela, digamos, todas estas cuestiones de medidas cautelares o de medidas de protección, sí hay que atenderlos, incluso el tema de la flagrancia, para la cuestión de tentativa o la cuestión de consumación. Es bastante sencillo. Va a variar incluso la flagrancia si se trata de un delito instantáneo, de un delito permanente o de un delito continuado. Porque en un delito instantáneo, lo que coloquialmente se llama agarrarlo con las manos en la masa. En un delito permanente, se prolonga durante el tiempo. Y en un delito continuado, hasta la última conducta. Entonces, en un delito continuado es más difícil la identificación de flagrancia. Entonces, es bastante complejo esa cuestión. Recuerden ustedes que un hecho debe ser posible, probable y creíble. Y el caso urgente que ya no lo tienen los países latinoamericanos, nosotros sí. Yo no creo que deba existir ya el caso urgente. Que existe un delito considerado grave por la ley, que la persona pretenda sustraerse de la acción de la justicia y que por razones de la hora, lugar u otra circunstancia no se puede acudir ante el juez de control para solicitar una orden de aprehensión. Ahora, en el caso federal, en el caso del Estado de México y en algunas entidades, la orden de aprehensión
La orden de aseguramiento de persona se pide vía electrónica en la plataforma del portal del Poder Judicial. Y en el caso de algunas entidades todavía se pide llevando el papel a la oficialía de partes. O sea, por ejemplo, hoy domingo sabemos que los juzgados no trabajan y solamente está la guardia. Pero los ministerios públicos que piden orden de aprehensión hoy domingo sin problema. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de la plataforma. Entonces, antes se creía el caso urgente porque, pues, los domingos, quién sabe si estén los de la guardia o no. Y además, el juzgado de órdenes de aprehensión, de aseguramientos de aquí de México está hasta Toluca. Y yo soy en Chimalhuacán. Yo creo que ahorita por el tráfico unas 4 horas. Entonces, 4 horas de ida y 4 horas de vuelta para regresar con mi orden, ya la persona se dio la fuga. Por eso se daba el caso urgente. Deténlo y ya después lo llevas a control judicial. Y ahora no. Ahora a través de la plataforma en línea se puede pedir la orden de aprehensión bastante sencillo. Recuerden ustedes que las consecuencias de la detención, flagrancia, es acuerdo de retención y caso urgente, orden de detención. Artículo 148 del Código, perdón, 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recuerden ustedes que, incluso ustedes lo van a ver ahí en el libro, todas las medidas cautelares, las 14 que marca el artículo 155 del Código Mexicano, las estudio como requisitos de procedencia, procedibilidad, sustanciación o tramitología, formas de determinación y medios de defensa. Todas las medidas se estudian exactamente igual. Esto con el propósito de tener una metodología unificada en el estudio de la cautela. ¿Listos? El arraigo. Adelante, Raúl, lo escucho. Solamente deseo que me ponga la diapositiva de un hecho. Es que no copié lo que decía. Ese. Ándale, ese. Un hecho debe ser posible, probable y creíble. De todos modos, ahorita le voy a decir a Carlita, ustedes exijan a Carlita la diapositiva. ¿Sí? Gracias, profesor. Vamos al arraigo. Recuerden ustedes que un juez de control lo decreta a solicitud del Ministerio Público y solamente para temas de delincuencia organizada. Desde febrero del 2015 se declaró inconstitucional de que las autoridades locales utilicen el arraigo. Recuerden ustedes que puede ser hasta por 40 días de duración y máximo 80 con prórroga. Y recuerden ustedes que la modalidad es en el domicilio del imputado o en la casa de arraigo. Y el objetivo es el éxito de la investigación, protección de personas y cuando exista riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Y el Ministerio Público tiene que seguir las reglas de la carpeta de investigación sin detenido, es decir, con el régimen de confidencialidad. Por eso es importante que ustedes hagan la diferencia entre lo que es el arraigo y la reclusión en su propio domicilio, que trae el artículo 155, fracción 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicano y el 119, fracción 12 de la Ley de Justicia para Adolescentes. Tiene distintas finalidades, si se dan cuenta. Porque el arraigo solo aplica para delincuencia organizada, para el crimen organizado. El reclusión en su propio domicilio aplica en todos los delitos. El arraigo es una providencia precautoria donde primero se ejecuta y luego se le da derecho de defensa a la persona para que se defienda. Y recuerden ustedes que la medida cautelar, ya que la reclusión en su propio domicilio primero se debate entre las partes.
En el arraigo su duración es de 40 días, prorrogable por otros 40 días. La reclusión en su propio domicilio puede durar hasta 2 años o durante todo el proceso. Recuerden ustedes que el arraigo se da desde el conocimiento de la noticia criminal hasta antes de la formulación de la imputación y la reclusión en su propio domicilio desde la imputación hasta la sentencia. Recuerden ustedes que el Ministerio Público puede resolver datos para el éxito de la investigación, lo puede reservar. Y en el caso de la reclusión en propio domicilio, no, nada. Todo se tiene que dar vista. Fíjense que en el caso de la prisión preventiva, sí hay una diferencia importante. El internamiento o reclusión en su propio domicilio y la prisión preventiva, ambas son medidas cautelares. Recuerden ustedes que la reclusión en el propio domicilio se ejecuta en el domicilio del imputado y la prisión preventiva se ejecuta en un centro penitenciario. Se autoriza y se vigila por el juez de control en el internamiento en su propio domicilio y en el otro se autoriza por el juez de control y se vigila por el juez de ejecución. Recuerden ustedes que el trámite administrativo en la reclusión en su propio domicilio, el trámite lo hace la UMECA y en el otro lo hace la Autoridad Administrativa Penitenciaria. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden ustedes que en el internamiento en su propio domicilio se pueden poner elementos de seguridad o insumos tecnológicos. Y en la prisión preventiva la vigilancia es en el centro de penitenciario, con los custodios o la policía penitenciaria. Recuerden ustedes que el internamiento en su propio domicilio se puede combinar con otras medidas, en cambio la prisión preventiva no. Y en la reclusión en el propio domicilio no es necesario un programa personalizado de ejecución o plan de actividades. En el caso de la prisión preventiva, hasta las personas que están preventivamente detenidas, es necesario que se aplique el plan de actividades. ¿Estamos de acuerdo? Digo, esta es la cuestión de las pruebas. Esto sí es muy importante porque en uno de los capítulos, que es el capítulo segundo de nuestro libro, hacemos la diferencia entre lo que es la prueba de los hechos, la prueba de la providencia precautoria y la prueba de la medida cautelar. Por eso es importante, compañeros, y yo compro posting así de colores para estudiar las carpetas de investigación, porque ocupo un colorcito para identificar cuáles van a ser las pruebas de los hechos, la denuncia, las testimoniales, el informe policial homologado, eh, las pruebas periciales que acreditan el hecho, la providencia precautoria, qué fue lo que motivó a la detención por caso, por flagrancia, y el tercer color para la justificación de la medida cautelar, qué pruebas tiene el Ministerio Público respecto de nuestros representados para justificar la necesidad de cautela. Recuerden ustedes que se debe justificar ya sea que la persona no pretenda sustraerse de la acción de la justicia, que la persona no represente un peligro inminente hacia la víctima en la sociedad o que represente la obstaculización en el desarrollo de la investigación o del proceso. ¿Vale? Que son estos 3 parámetros. Y todos los códigos procesales a nivel internacional contienen estos 3 parámetros, sí o sí. Algunos tratan de desglosar un poco más, un poco menos, pero por ejemplo, la cuestión de un delito previo que trae la primera línea del artículo 167 mexicano, en realidad es de las personas que representan una obstaculización en el desarrollo de la investigación o del proceso mismo. Recuerden ustedes que para la sustracción de la acción de la justicia hay que ver el arraigo de la persona en el domicilio, la falsedad de datos personales. Si una persona que falsea sus datos personales se podrá considerar de que puede sustraerse la acción de la justicia. Fíjense que ahorita me acaban de traer un asunto respecto de hacer la diferencia entre lo que es un domicilio, digamos, fiscal y un domicilio donde se realizan las actividades de carácter fiscal.
¿sí? Es decir, el domicilio del trabajo o del negocio. Y la persona evidentemente dio un domicilio diferente. Entonces, cuando piden la constancia de situación fiscal y se verifica que hay un domicilio diferente, quieren que se les imponga prisión preventiva justificada porque está falseando los datos personales. Sin embargo, ahí sí es importante identificar los tipos de domicilio. Y mientras se justifiquen esos domicilios, no se podrá considerar peligro de sustracción de la acción de la justicia. ¿Listos? ¿A qué te refieres en el monto de lo defraudado, Raúl? Porque en ocasiones el Ministerio Público argumenta que, por ejemplo, en un asunto que estén tratando de vincular a una persona por 30 millones de pesos, a veces suelen utilizar ese argumento para pedir la prisión preventiva justificada. Sí, que eso es violatorio de derechos humanos y a la presunción de inocencia. Ah, Ya la Corte ha dicho, y eso sí es de la Suprema Corte, en donde dice que el quantum de la pena a imponer como parámetro para la prisión viola la presunción de inocencia. Y si dices el monto, sí, pero el monto da quantum. ¿Por qué? Porque un monto pequeño, la sanción es menor. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso viola la presunción de inocencia. Adelante, compañero de Tabasco. Tampoco el máximo de la pena se tiene que tomar en cuenta porque No, se violenta, es una pena anticipada o sí, se ahí lo viola la pusimos. presunción de inocencia. Sí, de hecho aquí está en el tercer rubro. El Ah, ok. máximo de la pena imponer es violatorio de presunción de inocencia. El comportamiento posterior del imputado al hecho, eso sí tiene mucho que ver y para eso se llaman diagnósticos de riesgos procesales. Y la no observancia de medidas cautelares previamente impuestas, eso también es muy importante. O el desacato de citaciones para actos procesales, como lo trae el artículo 168, fracción quinta del Código Mexicano, también lo establece. ¿Listos? Peligro eso es en cuanto hace obstaculización en el desarrollo de la investigación del proceso. Destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba. Influir que coimputados, ahí le falta una I, peritos o testigos informen falsamente o manifiesten resistencia. Intimidar, amenazar, obstaculizar la labor de los servidores públicos que participen en la investigación o incluso influir sobre terceros. Si se acredita cualquiera de estos parámetros, entonces se podrá considerar una obstaculización en el desarrollo de la investigación o del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, el riesgo inminente hacia la víctima, ofendido, testigos o la comunidad. Recuerden ustedes que las medidas de protección pueden ser preventivas de emergencia de naturaleza civil, que tanto la ley de las mujeres como la ley de protección de personas que intervienen en el procedimiento penal lo establecen. Entonces, por eso es muy importante ver hasta dónde llega ese diagnóstico de riesgo criminológico y por eso yo creo que también las unidades de atención a víctimas deben tener una intervención activa en el debate de las medidas cautelares y los registros previos, desde luego. Y por último, vamos a ver ahí nada más a grosso modo el tema del brazalete. Recuerden ustedes que aquí puede ser autorizado por el juez de control. Los insumos corren a cargo del imputado, que ya tienen un costo, y el diagnóstico de riesgos procesal para saber si se va a cumplir con la medida cautelar o no. Recuerden ustedes que el imputado y el defensor pueden proponer los insumos para la ejecución de esta medida. Y se pueden combinar otras medidas restrictivas como la prohibición de convivir con determinadas personas o asistir a determinados lugares con el brazalete electrónico. Y claro, puede acompañarse con geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real, con reconocimientos biométricos y a través de sensores de limitación geográfica. ¿Sale? Y claro, ahí ustedes vean otras medidas cautelares que creo que se deben incluir en nuestra ley, pero no propiamente en el Código Procesal, sino más bien en donde tenga que ver con la cuestión del uso de las tecnologías en el campo de las medidas cautelares. Recuerden ustedes, ahí tenemos, por ejemplo, los NIPs electrónicos en cualquier cajero automático en vez de viajar hasta el juzgado a firmar. Yo creo que si teclean una contraseña en el cajero va a quedar el registro. Y esto se requiere solamente un convenio con la Asociación Mexicana de Bancos, porque ya prácticamente todos los cajeros
tienen cámaras y algunos cajeros ya hasta tienen cámaras con identificador biométrico para que puedan utilizarlas y tener certeza de quién está realizando la operación financiera, pero ahora en el campo de la medida cautelar. ¿Sale? Entonces ahí tenemos también la localización geográfica en tiempo real del dispositivo móvil. Ahora, si ustedes utilizan el WhatsApp, utilizan el Google Maps, se van a poder dar cuenta que guarda, digamos, los registros, guarda las rutas de las personas. Entonces, si tenemos guardada esa circunstancia, pues con eso es suficiente también para poder garantizar que esa persona está cumpliendo con una obligación procesal o no se está acercando a la víctima o no tiene ningún contacto con la misma. Recuerden ustedes que ahora también puede haber aplicaciones para identificación de las personas a través de cualquier equipo de cómputo telefónico. Digo, a mí me llama la atención, por ejemplo, la cuenta Inbursa de Magister, donde, por ejemplo, ahí se lo estoy poniendo, a ver si se alcanza a ver, pero creo que no, porque hay un poquito de cambio de luz, pero hay un círculo. Este círculo es para poner la cara y para tener un reconocimiento facial. Entonces, a mí se me ocurre que ese tipo de aplicaciones ahora se desarrolle, pero para el cumplimiento de las medidas cautelares. ¿Sale? Y claro, tenemos la firma periódica a través de la FIREL o de la e-firma o de la FEGEM, de cualquier firma electrónica con el propósito de que sean a través de firmas electrónicas y no solamente las presenciales para garantizar el cumplimiento de una medida cautelar. ¿Sale? Y por último, las cámaras de seguridad con grabación de voz y movimientos sensoriales o biométricos. Esto con el propósito de tener un mayor y mejor control en el campo de la localización de las personas en tiempo real. ¿Sí? Es decir, ahora creo que las tecnologías son un factor muy importante para llevar a cabo el control en el cumplimiento de las medidas cautelares. Hay bastante por trabajar, compañeros. Sin embargo, creo que de manera general, si ustedes conocen la teoría general del proceso cautelar, ustedes van a poder ampliar en sus criterios al momento de debatir cualquier naturaleza de la cautela misma. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, porque ahorita voy a salir hacia el aeropuerto. Doctor, una pregunta nada más rápido para no tenerlo. ¿Qué pasa con los clientes foráneos? Siempre la preocupación constante es de que si tienen alguna carpeta de investigación en tema penal y no viven en el estado donde se los están imputando, regularmente se preocupa por el tema de la distancia y de que puedan ser sujetos a la duda de que se sustraigan de la acción, derivado que no tienen un domicilio erradicado en el punto donde están siendo acusados. Sí, bueno, ya hay varios criterios, tanto de algunos colegiados, incluso de los plenos de circuito, donde dice que el hecho de que tenga un domicilio diferente al lugar donde se está enjuiciando a la persona no implica peligro de sustracción de la acción de la justicia, siempre y cuando se justifique la existencia de ese domicilio. Sí. Ahí tuvimos un caso, no sé si ande nuestro compañero Nirvardo, que hace rato estaba conectado, pero tuvimos un caso de un muchacho que lo detuvieron en San Luis Potosí, pero su domicilio es de Tlalnepantla de Base en el Estado de México. Entonces nosotros justificamos que el domicilio sí existe, lo pusimos con una georreferenciación de Google Maps, sacamos placas fotográficas del Google Chrome y sacamos placas fotográficas también del lugar y le dijimos también a sus familiares para efecto de que se llamara y que la unidad de medidas cautelares corroborara todos esos datos. El juez declaró fundado el razonamiento y decretó una medida cautelar diversa a la privativa de libertad. Pero si no hacemos eso, sí puede ocurrir ese riesgo de que el hecho de que no es tanto el que no se tenga un domicilio en otra entidad federativa, sino más bien el que se proporcione un domicilio que no existe o en su caso, el domicilio que se haya proporcionado no le corresponde a esa persona. Entonces, lo correcto es tener un domicilio cierto. Por ejemplo, yo les puedo decir, estamos realizando algunas actividades laborales en el estado de Sonora. Tengo ya un domicilio en el estado de Sonora, pero no significa que sea mi domicilio, digamos, habitual, sino más bien ahorita es un domicilio convencional limitado por un poco tiempo, por el proyecto que nos han encargado, pero no significa que yo cambie de residencia.
¿Por qué? Porque mi domicilio fiscal está en el Estado de México, mi domicilio familiar está en Mazatlán, Sinaloa, y mi domicilio, digamos, convencional también está en el Estado de México. Entonces, el hecho de tener varios domicilios, pero sin justificar por qué existen tantos domicilios, sí puede considerarse un peligro de fuga. Pero si los justificamos y no falseamos en los mismos, yo no le vería ningún problema para la cuestión de la necesidad de la medida cautelar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, doctor. Muchas gracias por la información. Listo, sí, incluso ya hay algunos criterios que ya están ahí planteados, que los hemos colocado. ¿Sale? Pues no sé si hay alguna otra duda, si no, pues muchísimas gracias, compañeros, por este espacio y espero que les sirva la información y desde luego también el libro de texto que ya lo pueden conseguir a través de la licenciada Carla o también en Mercado Libre. ¿Listos? También ahí les encargamos las diapositivas, doc. Sí, eso sí, ahorita inmediatamente se los mandamos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde. Tarde, doctor. Buen viaje.